Hola y bienvenidos a esta lección número 27 del curso de griego Koine. En esta lección vamos a hablar de las oraciones condicionales. Una oración condicional es una afirmación de un acontecimiento que se realiza si se cumple una condición, por eso se llaman condicionales. Aquí tenemos dos ejemplos del español. Si estudias los paradigmas, condición, aprobarás el examen. Se aprobará el examen si se cumple la condición de estudiar los paradigmas. Aquí hay otro ejemplo que es un poco diferente. Si hubieras estudiado el vocabulario, hubieras aprobado el examen. Fíjate que aquí esto es así en español y también en griego, que las condiciones en las oraciones condicionales pueden ser reales o no. En este segundo ejemplo, la condición no es real. Se toma por sentado precisamente que el alumno no estudió el vocabulario y por lo tanto no ha aprobado el examen. Como digo, ese tipo de oración condicional también se produce en el griego bíblico. Como en español, las oraciones condicionales en griego tienen dos partes, la prótesis y la apódosis. La prótesis es una oración subordinada que introduce una suposición, una hipótesis, que es lo que se tiene que cumplir. Se usa en español la conjunción sí, más frecuentemente para introducir la prótesis. En griego se emplean dos conjunciones, e y ean, para introducir las prótesis. La apódosis es una oración independiente y es la oración principal. Entonces la prótesis es subordinada a la apódosis. Y la apódosis indica qué ocurre si la acción en la prótesis se da. En griego, a veces se usa la partícula an para introducir o para indicar la apódosis. Vamos a ver unos ejemplos a continuación. En las gramáticas griegas se hablan a veces de cuatro tipos o cuatro clases de oraciones condicionales. Lo que pasa es que en el Nuevo Testamento no hay ningún ejemplo completo de una oración condicional de la cuarta clase. Por lo tanto, nosotros aquí vamos a hablar de tres clases de oraciones condicionales. Las vamos a explicar brevemente. Esas tres clases que son las que ocurren con cierta frecuencia en el Nuevo Testamento. La primera clase se llama clase 1, condición real. Las oraciones condicionales de esta clase expresan una conexión lógica simple, ¿vale? Y al emplear esta construcción normalmente el hablante, en el contexto de su argumento, toma por sentado la realidad de la condición de la prótesis, o cree que esta condición se va a cumplir o que ya es una realidad. Y aquí tenemos un ejemplo. Eun sunegércete to Christo ta ano zeteite. En español, traducido, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Bueno, dos cosas a observar en cuanto a este ejemplo. En primer lugar, la estructura. Tenemos en la prótesis en la prótesis y verbos indicativos tanto en la prótesis
como en el apódosis, ¿sí? Verbos indicativos. En cuanto al significado, la semántica de esta oración, Pablo toma por sentado que sus lectores han resucitado con Cristo y los reta a reflexionar sobre las implicaciones de esta nueva vida. Pablo está escribiendo a creyentes y él cree que ya disfrutan de la nueva vida en Cristo. Esto no es una exhortación a resucitarse con Cristo. Más bien tiene una fuerza retórica en vez de simplemente decirles, buscad las cosas de arriba. Dice, si habéis resucitado con Cristo, y entonces los lectores reflexionan, sí, hemos resucitado con Cristo. Pues entonces lo coherente sería buscar las cosas de arriba. Un detalle aquí que cabe mencionar rápidamente es el siguiente. El hablante no siempre toma por sentado la realidad de la condición, ¿vale? Pero en el contexto normalmente usa esta clase de oración condicional por algún motivo. Por ejemplo, en Mateo 12:27, Jesús dice, y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Y obviamente en este contexto Jesús no toma por sentado que él echa fuera demonios por Belcebú, pero sus oyentes sí lo pensaban. Entonces lo usa también con una fuerza retórica para obligarles o para retarles a pensar en las implicaciones de lo que se expresa en la prótesis, en la parte subordinada de la oración condicional. En la segunda clase de oraciones condicionales tenemos lo que se llama una condición irreal. Y en esta clase pues también hay una conexión lógica entre la prótesis y la apódosis, pero aquí al contrario de la primera clase, el hablante cree que la condición no se da, que es contraria a la realidad. Y la apódosis dice lo que sería verdad o si hubiera sido verdad si la condición se hubiera dado. Aquí tenemos un ejemplo. Eis jode uk an mu apezanen jo adelfos. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Bueno, en primer lugar, en cuanto a la estructura de esta oración, tenemos de nuevo en la prótesis, más un verbo indicativo secundario. ¿Qué es un verbo secundario? Pues son los verbos que llevan aumentos, el auristo, el imperfecto y el pluscuamperfecto, y usan terminaciones secundarias. En la prótesis y aquí en la apódosis tenemos an más un verbo indicativo. Esa es la clase número 2. La semántica de este ejemplo, su significado, es diferente. Aquí María critica a Jesús levemente. Si hubieras estado, pero no estuviste, mi hermano no hubiera muerto, pero murió. Al contrario de la primera clase de condicionales, en esta el hablante toma por sentado que lo que se dice en la prótesis es irreal, no es real, es falso. Pasamos entonces a el tercer tipo, la tercera clase de oración condicional. Y aquí tengo un error. La clase 3 se llama condición eventual futura. En esta clase de condición también se expresa una conexión lógica entre la prótesis y la apódosis. Pero a diferencia de la primera clase,
el hablante piensa que la condición probablemente se cumple en el futuro, aunque queda cierta incertidumbre. ¿Vale? Como hay por lo menos un poco de incertidumbre, se emplea el subjuntivo. Aquí tenemos un ejemplo. Curie eon theles dunasai me catharisai. Y la traducción sería: Señor, si quieres, puedes limpiarme. En cuanto a la estructura, en la prótesis tenemos ean, no ei, sino ean, más un verbo subjuntivo. Y luego en la apódosis se puede usar cualquier forma verbal. En cuanto a la semántica, el significado, el cumplimiento de la condición es probable. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Pero como sigue habiendo cierto elemento de duda, se emplea el verbo subjuntivo. Vamos a dar un resumen. En este cuadro tenemos lo básico de las oraciones condicionales y es necesario recordar lo siguiente sobre estas oraciones. En primer lugar, las oraciones condicionales se componen de dos partes, una prótesis y un apódosis. Se emplean las conjunciones e y ean para introducir la prótesis. En la primera clase se toma por sentado la realidad de la acción verbal en la prótesis. En la segunda clase se toma por sentado la falsedad de la acción verbal en la prótesis. Y en la tercera clase se cree probable la realización futura de la acción verbal indicada en la prótesis. Recordemos que es siempre importante no sacar estas oraciones de sus contextos. Entonces quería dar una última precaución. Recordemos que una cosa es la perspectiva del hablante y otra cosa es la realidad. La perspectiva del hablante puede o no corresponder con la realidad de la situación. Aquí tenemos un ejemplo de una oración que en griego es clase 2, condición irreal. Y aquí un fariseo dice: refiriéndose a Jesús, si fuera profeta, conocería quién es y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Habla aquí un fariseo y el fariseo no cree o no piensa que Jesús es profeta. Por eso emplea una oración una oración condicional de clase 2, irreal. Él, desde su perspectiva, él está tomando por sentado que Jesús no es profeta, pero en realidad, claro, que Jesús sí es profeta. Así que simplemente tenemos que situar estas oraciones en sus contextos y usar el sentido común para no sobreinterpretar ni sacar conclusiones erróneas. Lo más importante es recordar que puede haber una diferencia entre la perspectiva del hablante y la realidad de la situación.